La caída del ser humano relatado en Génesis 3 fue un evento decisivo para la humanidad, resultando en consecuencias catastróficas no solamente para los seres humanos, sino para toda la creación. De hecho, Pablo relata en Romanos 8:20 que la creación fue sujetada a vanidad y que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, tan devastadora fue la entrada del pecado en el mundo que se puso toda la creación de cabeza. Todo fue distorsionado, todo fue metido en una futilidad dolorosa. Todo el mundo cambió. No obstante, hermanos, tal como la caída fue un punto de transición para la historia de la humanidad, así también hay otro evento en la historia que fue aún más decisivo y cuyo impacto también ha traído consecuencias radicales. De hecho, este evento es tan trascendente que literalmente ha dado paso a una nueva etapa en la historia. Me refiero a la venida de Cristo. Un escritor comenta: los escritores bíblicos entienden la salvación como la culminación de un proceso histórico que presenta varios periodos de tiempo distintos. En el centro de la historia y formando el punto de inflexión decisivo está la muerte y resurrección de Cristo. Todo lo que vino antes se canaliza hacia este momento decisivo y todo lo que vendrá después fluye de él. Básico entonces para la revelación bíblica es el contraste entre antes y después. Antes de Cristo y después de Cristo. Un contraste entre dos edades o eras. El Nuevo Testamento es unánime en su insistencia en que la encarnación y obra redentora de Jesús, esos eventos han traído una nueva realidad para los que conocen a Cristo Jesús. O sea, la encarnación, el ministerio, la obra redentora de Cristo representan el punto crucial de la historia, el momento decisivo en toda la historia que ha resultado en un cambio radical para el pueblo de Dios. Como ha dicho un erudito, el gran final ha comenzado ahora de verdad. Es decir, la venida y obra redentora de Cristo señala, como dice un autor, el final de ese eón y el comienzo de otro periodo mundial. Dice otro erudito: esta es la certeza nueva y abrumadora de que en el Salvador crucificado y resucitado ha llegado el gran punto de transición en los tiempos de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Lo que en tiempos muy antiguos había sido dado y prometido por Dios, pero que seguía oculto, ahora se ha manifestado, ha salido a la luz. Una comprensión de esta nueva realidad es vital para poder entender mejor el tema de la transformación espiritual. O sea, ignorancia de esta realidad es frecuentemente la causa de muchos errores en el deseo de vivir una vida piadosa. Este punto creo es poderosamente insinuado por Pablo cuando él escribe en Gálatas 4:1-7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero, aquí es el punto de inflexión, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
En este texto, Pablo está ilustrando el impacto de la venida de Cristo para la situación del pueblo de Dios. Pablo compara la situación del pueblo de Dios con la realidad que vive un niño en una familia que tiene mucha plata. Cuando el heredero es un niño, aunque de alguna manera tiene la esperanza de ser dueño de toda la casa algún día. O sea, tiene recursos, pero en espera. No obstante, el niño es más o menos igual a un esclavo mientras es pequeño. Como niño necesita un ayo para guiarlo. En el mundo greco-romano, un ayo era un esclavo que tenía a su cargo la vida y el bienestar de los niños de la casa. Tenía que llevarlos aquí y allá, cuidando de ellos, llevándolos a la escuela, ayudándolos a repasar las lecciones en la noche, llevando sus cosas, etcétera, etcétera. Este guía y cuidado seguía hasta que el niño llegara a la mayoría de edad. Pablo dice que el pueblo de Dios fue igual. Vivía bajo la ley de Dios que servía como un ayo hasta la llegada de Cristo. Y los gentiles vivían bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo un sistema pagano. Todos, dice Pablo, todos vivíamos en una clase de esclavitud. ¿Cuál fue el momento decisivo? Cuando el pueblo de Dios ya no tenía que vivir bajo un ayo y los gentiles ya no tenían que someterse a los rudimentos del mundo. Pablo dice en el verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea, fue cuando Dios envió a su Hijo y ese Hijo redimió a los bajo la ley para que experimenten plenamente su adopción como hijos y reciban el Espíritu Santo. Eso era el momento clave. La venida de Cristo y su obra redentora son el momento decisivo en la historia de la redención, porque es a través de su venida que toda la realidad del pueblo de Dios cambia radicalmente. Es el fulcro de la historia, el momento crucial. Se ve esta misma realidad enseñada en una variedad de textos. Por ejemplo, Mateo 11, 2 a 6 dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista tenía ciertas dudas si Jesús era o no era el Mesías que tenía que venir. O sea, ¿por qué dudaba Juan? Bueno, porque Jesús no cabía dentro de las expectativas principales de los judíos para el Mesías. No obstante, la respuesta de Jesús en este texto es bastante clara. Mire lo que estoy haciendo, dice Jesús. Mira los milagros, la manera que la gente ha sido liberada. Escucha mis enseñanzas. Todo lo que ves y oyes es consecuente con las promesas de Dios en la profecía de Isaías. Es lo que Cristo está diciendo. Y él realmente está apuntando a Isaías 35, Isaías 61, Isaías 26, Isaías 29, Isaías 42 y varios textos. O sea, en base a todo esto, hay una sola conclusión que nosotros podemos tener. La edad mesiánica ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo a través de Jesús. El reino de Dios ha llegado. Veamos otro ejemplo más. Fíjense en lo que Pablo dice en 1 Corintios 10, 11. Pablo lleva a la iglesia a recordar ciertos eventos claves en la historia de Israel, específicamente el Éxodo, la salida de la esclavitud en Egipto y el tiempo en el desierto cuando el pueblo deambulaba esperando el momento cuando iba a entrar en la tierra prometida. El punto de Pablo es que todos los israelitas experimentaron las mismas bendiciones, todos tuvieron los mismos privilegios. No obstante,
Dios no estaba contento con los que pecaron, entonces muchos fueron castigados. Ahora Pablo en ese texto aplica estos momentos a la vida de la iglesia de Corinto, diciendo esto. Y estas cosas, las cosas que acabo de mencionar, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pero mira cómo describe a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que quiero que notemos es cómo Pablo describe la identidad de la iglesia de Corinto. ¿Viste? Pablo dice que ellos son aquellos a quienes han llegado los fines de las edades. O sea, ellos son los que han experimentado la consumación del tiempo, los que están viviendo en el cruce entre dos épocas en la historia. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla así, como vemos en esos textos que acabamos de ver? Bueno, quizás yo pueda ilustrarlo con un diagrama. Si pensamos en la historia de la redención en términos de dos principales épocas de tiempo, aunque entiendo que esto es una reducción, más o menos nos ayuda a poder ilustrar el punto. Entonces, dos etapas de tiempo, digamos. El tiempo antes de la venida de Jesús y el tiempo después de su llegada. Esa división de tiempo nos pueda ayudar a ver el tema mejor. Ahora, podemos pensar en el Antiguo Testamento como un tiempo de promesa y el Nuevo Testamento como el tiempo de cumplimiento de esas promesas. Aunque, por supuesto, como vamos a ver más adelante, el cumplimiento de muchas de las promesas es solamente parcial y la gente sigue esperando el cumplimiento total en la consumación de la historia cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero no obstante, más o menos se puede dividirlo en tiempo de promesa y tiempo de cumplimiento de varias de esas promesas. Ahora, en cuanto a este tiempo de promesa, el tiempo antes de la venida de Cristo, el pueblo de Dios estaba esperando por lo menos tres promesas principales. Primero, la venida del reino de Dios. Segundo, la llegada del Mesías. El tercero, el derramamiento del Espíritu Santo. Estas tres promesas eran centrales para Israel y seguían en pie durante el tiempo del judaísmo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Ahora, si pensamos en la realidad del pueblo de Dios durante ese tiempo de la historia, ese tiempo de promesa, ellos vivían en el tiempo que ellos llamaban el presente siglo. Además, ellos vivían bajo el pacto mosaico, o lo que se llamaba la ley. Una cosa más, su experiencia era de un mundo que existía bajo futilidad, rodeado de oscuridad, de problemas, de pecado, de contaminación, de injusticia y varias otras cosas. No obstante, como vimos en los textos que vimos antes, algo radical ocurrió para cambiar toda esa situación. Dios encarnado invadió la historia. Dios vino a la tierra en Cristo Jesús. A través de sus enseñanzas, sus milagros y los enfrentamientos con los demonios, se ve con mucha claridad que el reino de Dios ya fue inaugurado. Bueno, como el mismo Cristo afirma en Lucas 11:20, cuando él dice, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Por supuesto, segundo punto, Jesús el Mesías, el verdadero Mesías que Dios había prometido, había llegado en Cristo Jesús. Y tercero, como vemos el día de Pentecostés, el Espíritu Santo ha sido derramado. O sea, las tres promesas principales se inauguraron en Cristo Jesús. La consecuencia del cumplimiento de esas promesas, según el Nuevo Testamento, es que se ha inaugurado ciertas realidades nuevas. Las Escrituras dicen, por ejemplo, que ya no vivimos bajo el presente siglo malo, sino hemos entrado en una nueva fase de la historia, lo que se llama el siglo venidero. Además, como Jesús enseñó cuando celebró la última cena con sus discípulos,
Él mismo estaba inaugurando un nuevo pacto. Ya no bajo el antiguo pacto, la ley, ahora bajo un nuevo pacto. Y lo más increíble de todo, por la victoria de su resurrección, Cristo inauguró una nueva creación. Toda la situación para el pueblo de Dios ha sido radicalmente transformada como consecuencia de ese momento decisivo. Disfrutamos de varias realidades que son totalmente nuevas. ¿Cuáles son algunos aspectos concretos de nuestra nueva realidad? Eso es lo que quiero compartir tanto en el resto de este video como en el siguiente video, la lección que sigue pronto. Vamos a considerar juntos 6 realidades, 6 de las nuevas realidades que son nuestra realidad por la venida, la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas 6 realidades? La primera nueva realidad tiene que ver con nuestro nuevo contexto. Antes vivíamos bajo la esclavitud de este presente siglo malo, pero ahora hemos sido librados de su autoridad. Recordarán que hemos visto en una de las primeras lecciones cómo este siglo es personificado como un rey rival que está activamente trabajando para moldearnos a sus políticas y a sus valores. ¿Se acuerdan? Ha podido lograr el secuestro de la humanidad y sigue tratando de molestarnos a nosotros los cristianos. O sea, es un enemigo siempre presente y muy astuto porque es gobernado por nuestro principal enemigo, el diablo. Nuestra antigua realidad, antes de conocer a Cristo, era de ser sujetos, esclavos, bajo el reino de la oscuridad en la esfera de este siglo presente. Esto era nuestro verdadero contexto, nuestro ambiente, nuestra realidad. Pero el Nuevo Testamento nos informa de que algo cataclísmico ha ocurrido, algo transformador que ha cambiado nuestra realidad. Pablo menciona, como hemos visto ya, en Gálatas 1, 3 a 4, esa realidad radicalmente cambiada. Él dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué pasó? Jesucristo, el gran Señor, se entregó a la muerte por todos los pecados que nosotros cometíamos. ¿Y cuál fue el propósito de esa entrega total de su vida? Fue para librarnos de la tiranía del presente siglo malo. Ese gobernador malevolente que nos tenía secuestrado y encadenado en la esfera de su maldad. Pero Cristo murió por nosotros, pagando por nuestros pecados y rompiendo el control que este siglo tenía sobre nosotros. Entonces, la muerte de Cristo fue el golpe que ganó nuestra libertad. Su crucifixión fue la carta de liberación que aseguró nuestro rescate. Hermanos, es algo real y algo definitivo que resulta en una libertad que es un hecho. O sea, no es un mero sueño, es de verdad. Somos libres de la autoridad de este siglo presente. Pablo dice la misma cosa que, como hemos visto, en Gálatas 6:14, pero usa palabras diferentes. Él afirma, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Este texto demuestra 2 lados de nuestra nueva realidad. Por un lado, como dice Pablo, fue a través de la muerte de Cristo que el dominio de este mundo fue roto. Esa influencia pecaminosa ya no tenía la autoridad sobre la vida de Pablo, tampoco sobre nuestra vida. Por el otro lado, Pablo mismo fue crucificado a las atracciones del mundo.
Lo que antes le parecía un bonito olor, un sabor rico, un deleite atrayente, ya no tiene el mismo impacto en su vida. Tanto Pablo como el mundo murieron en ese sentido. Pablo ha sido liberado del control del mundo y de su atracción en su vida. Él ya no es un esclavo, es un hombre libre. Y nosotros también. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias más prácticas de esta nueva realidad? Bueno, sencillamente, el cristiano ya no tiene que rendirse a las prioridades, a los ofrecimientos, a las actitudes de este presente siglo malo. Como ya hemos visto, hay ciertas liturgias culturales controladas por este siglo malo que tienen una estrategia malvada, que están activamente buscando amoldarnos a la imagen de este siglo e impedir que nos amoldemos a la imagen de Cristo. Pero aunque antes de conocer a Cristo yo era totalmente ignorante de esos factores, ahora en Cristo Jesús yo veo su propósito y tengo lo que necesito para rechazar sus ofrecimientos. Yo y tú también podemos resistir su avance. Podemos renunciar sus valores. Podemos vivir de una manera contracultural. Ya no somos esclavos. Tú y yo hemos muerto al mundo y el mundo a nosotros. Nosotros hemos sido liberados del reino malvado de este siglo presente. Somos libres. Ahora, yo entiendo, tenemos que seguir viviendo en medio de este presente siglo malo. O sea, el mundo todavía difunde sus rayos de maldad. Todavía brilla con sus tentaciones pecaminosas. No obstante, nosotros no tenemos que someternos a ellos. No somos esclavos, no somos impotentes, no somos indefensos. Nosotros, a través de la cruz de Cristo, hemos sido librados de este presente siglo malo. Nuestra nueva realidad es de personas libres, verdaderamente libres de la autoridad tiránica de este mundo malvado. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos esclavos al mundo. Cristo nos ha liberado. Esa es nuestra nueva realidad. Segundo, el segundo ejemplo de nuestra nueva realidad tiene que ver con nuestro representante. Tenemos un nuevo representante. Antes teníamos a Adán representándonos. ¿Y qué pasó? Él nos falló. Pero ahora tenemos a Cristo como representante y Él nunca falla. Tenemos un nuevo representante. Hay muchos momentos muy cruciales en la vida cuando es esencial tener a alguien con nosotros que nos puede representar de una manera eficaz. Pueden pensar en algunos ejemplos, por ejemplo, bueno, si alguien hace una demanda contra nosotros, es importante tener a alguien que nos puede representar. Si no, pues la cárcel o una multa nos esperan. Si nos mudamos de un país a otro y enviamos todas nuestras pertenencias en un barco, como nosotros hicimos hace varios años, es urgente que tengamos frente a las aduanas alguien que nos puede representar. Si no, no vamos a ver nuestras cosas o vamos a pagar un montón de plata para poder sacar las cosas de ahí. Tener un buen representante o un mal representante nos afecta mucho en la vida. Ahora, cuando se trata de nuestro cristianismo, es aún más esencial tener un representante competente. Según las Escrituras, antes teníamos un representante que era incompetente, Adán. Lamentablemente, él nos falló, cayendo en pecado, y toda la humanidad y toda la creación sufrieron las consecuencias.
No obstante, ha ocurrido un gran cambio en la historia y nos ha asignado un nuevo representante, Jesús. El resultado de ese cambio de representante es una nueva realidad para los cristianos. Esta idea de los dos grandes representantes sirve como un elemento muy importante en la estructura de la teología de Pablo con respecto a la transformación espiritual. Hay tres pasajes principales donde Pablo expone esta idea de dos representantes principales. El primer pasaje se encuentra en Romanos 5, del 12 a 19. Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Notarás en este texto que Pablo divide toda la humanidad en dos hombres, Adán y Cristo. Además, Pablo hace un contraste en todo este texto entre transgresión o pecado y el regalo o el don. Podemos ver en la tabla que aparece aquí la naturaleza de la representación de los dos hombres. Se nota que cuando Adán era representante de la humanidad, las consecuencias eran muy trágicas. Entró el pecado y la muerte en el mundo. La consecuencia era la muerte de toda la humanidad. También, a raíz de su representación de la humanidad, entró el juicio con la triste consecuencia de que todos los pecadores vivían bajo la condenación por sus pecados. Durante esa época, la muerte reinaba y todos vivían condenados, siendo constituidos pecadores. Pero cuando Cristo, el gran regalo de la gracia de Dios, cuando Él llegó, la fortuna del pueblo de Dios cambió radicalmente. Él era el regalo que volteó la situación, trayendo justicia en vez de condenación. La consecuencia es que los justos experimenten vida eterna. Son justificados y por ende constituidos justos. Toda su situación cambió radicalmente. Y hermanos, ¿cuál fue la causa de este gran cambio? Fue netamente por el cambio de representante. Ahora, hay dos pasajes más donde Pablo habla de este tema de los dos representantes. En 1 Corintios 15, 20 a 22, Pablo comenta: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos,
primicias de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este texto apoya lo que Pablo ya ha escrito en Romanos 5, ¿no es cierto? Agregando que bajo la representación de Jesús hay una resurrección de los muertos, una nueva vida. Un texto más. Finalmente, el último texto en 1 Corintios 15, del 45 a 49. Pablo escribe esto. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales. Y conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Una vez más, se nota en esta tabla, por medio de este texto, el gran contraste entre los dos representantes, Adán y Cristo. Se ve, por ejemplo, el contraste entre el primer hombre y el último hombre, entre un alma viviente y un espíritu que da vida. Vemos su origen, la tierra, y el otro origen, el cielo. Vemos que en Adán es el patrón para los que él representa, ¿no? Ellos se conformarán al terrenal, o sea, llevan la imagen de Adán. Mientras en Cristo, él es el patrón, ¿no? Y ellos se conformarán al celestial, o sea, llevan la imagen de Cristo. Vemos la distinción, las diferencias entre la consecuencia de los dos representantes. Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Esos tres textos. El punto es que estos dos hombres, Adán y Cristo, representan dos humanidades. Cada ser humano pertenece a una de las dos humanidades. Es decir, cada persona que existe en el mundo está unida con uno de los dos representantes. Cuando uno está unido con Adán, se dice que está en Adán. Y cuando uno está unido con Jesús, se dice que está en Cristo. Por lo tanto, Adán, el primer hombre, es el representante de cada ser humano que nace en este mundo. Y Cristo es el representante de cada persona que nace de nuevo. Entonces, tú eres unido o con Adán, estás en Adán, o unido con Cristo, estás en Cristo. No hay otra posibilidad. Cada ser humano pertenece a uno de esas dos esferas, o en Adán o en Cristo. La cosa más importante que tenemos que entender es que lo que caracteriza a tu representante te caracteriza a ti. O sea, todos aquellos que están en Adán se caracterizan por las realidades de Adán. Y todos aquellos que están en Cristo se caracterizan por las realidades de Cristo. Por ende, cuando una persona está en Adán, su vida se caracteriza por el pecado, por la muerte, por el juicio, por la condenación y el terrenal, porque esas son las realidades de su representante Adán. Pero si uno está en Cristo, su vida se caracteriza por el perdón, por la justificación, por la vida eterna y el celestial. Justamente porque esas realidades son las de su representante Jesús. Hermanos, en otras palabras, si tú perteneces a la realidad gobernada por Adán, tu vida está metida y esclavizada por este siglo presente.
Pero si tú perteneces a la esfera gobernada por Cristo, tu vida ha sido trasladada a una nueva realidad, una nueva creación. Como decía un autor, Adán y Cristo aquí se enfrentan como las dos grandes figuras a la entrada de dos mundos, dos eones, dos creaciones, lo antiguo y lo nuevo. Y en sus acciones y destino radica la decisión de todos los que les pertenecen, porque están comprendidos en ellos y por lo tanto se los considera o a la muerte o a la vida. Los cristianos, por habernos arrepentido de nuestros pecados y por haber puesto nuestra fe en Cristo, nos hemos trasladado de la esfera de en Adán a la nueva esfera de en Cristo. Nuestra unión ya no es con nuestro primer hermano Adán, sino con nuestro nuevo hermano Cristo Jesús. Nos encontramos en Cristo. Y esto significa nuestra unión con Cristo. Y si tú preguntas, ¿cómo ocurrió ese traslado? La respuesta se encuentra en Colosenses 1:13 a 14, por ejemplo, donde dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas en Adán y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fue una obra sobrenatural que Dios hizo en el momento cuando nosotros creímos en Cristo. Justo en ese mismo momento, Dios nos sacó de la esfera de Adán y nos llevó a una nueva esfera en Cristo, donde ahora vivimos bajo su representación y su autoridad y disfrutamos de los beneficios de lo que Él logró. Se ve el mismo traslado en Hechos 26:17, cuando Pablo estaba dando su testimonio ante el rey Agripa. Pablo relata cómo Jesús le había hablado y le dijo que él iba a enviarlo para ser su agente ante las naciones. Y él agrega este propósito: para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Pablo demuestra que cuando alguien se convierte a Cristo, hay un gran traslado de tinieblas a luz y de una vida bajo la autoridad de Satanás a una vida bajo la autoridad de Dios. Su representante cambia y las realidades que lo caracteriza cambian también. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de nuestra unión con Cristo? Eso de estar en Cristo. ¿Cuál es la consecuencia? O sea, ¿qué importancia tiene ese traslado de en Adán a en Cristo para nuestras vidas? Bueno, las consecuencias son muchas e increíbles. Dicho sencillamente, tan importante es nuestra unión con Cristo, que no existe ningún recurso espiritual. No existe ninguna bendición celestial. No se puede apropiar, aplicar o disfrutar de cualquier logro de Cristo fuera de esta relación de unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo es la base de todos los beneficios que disfrutamos como cristianos. Sin estar unidos con Él, jamás podríamos gozarnos de cualquier bendición espiritual. Ahora, quiero compartir dos consecuencias concretas de nuestra unión con Cristo. Dije que hay un montón de consecuencias muy increíbles, pero quiero compartir solamente dos de ellas. La primera consecuencia de nuestra unión con Cristo es esta. Nuestra unión con Cristo significa que somos copartícipes en todo lo que Cristo hizo. Los seguidores de Cristo no solamente reciben los beneficios de todo lo que Cristo hizo para vencer el pecado y para lograr la salvación de los pecadores, sino también participamos en esas realidades. Parece mentira, yo sé. Es sorprendente leer vez tras vez en las Escrituras que es verdad. Nosotros somos partícipes juntamente con Cristo en todo lo que Cristo hizo. ¿No me crees?
Vamos a ver. Por ejemplo, noten lo que Pablo dijo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo insinúa que Jesús no murió solo ese día cuando lo clavaron a una madera. Pablo estaba ahí con él. O sea, no estaba ahí físicamente, obviamente. No obstante, en la misma crucifixión de Jesús, Pablo estaba considerada por Dios como crucificado también. Pablo repite esta verdad en Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Una vez más, Pablo alega que los cristianos morimos juntamente con Cristo. Cuando se colgaron a Cristo en Calvario, nosotros también morimos. Pero ¿qué quiere decir Pablo? Sencillamente significa que nosotros somos copartícipes en su crucifixión. O sea, cuando Cristo fue colgado en la cruz, nosotros también morimos con él allí. Otra vez, no físicamente, sino que todo lo que éramos antes de conocer a Cristo murió. Tenemos una nueva realidad. Pero hay más. Porque Pablo declara que tal como Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados juntamente con él. Escuchen lo que dice Colosenses 2:12. Con él fuisteis sepultados. Romanos 6:4 repite la misma idea. Somos sepultados juntamente con él para muerte. ¿Qué es la sepultura? ¿O por qué? La sepultura es el sello de la muerte. Demuestra que la muerte realmente pasó. Entonces, no solamente hemos muerto con Cristo, sino también hemos sido sepultados con él. Nuestra muerte es algo ya cierto. Hay más. Tal como Cristo resucitó, así nosotros resucitamos juntamente con él. Efesios 2:6 arguye, juntamente con él nos resucitó. Colosenses 2:12 está de acuerdo. En él fuisteis también resucitados. La idea de esta maravillosa verdad es que tal como Cristo volvió a la vida, una nueva vida, una vida de otra clase, así nosotros, juntamente con Cristo, experimentamos una nueva vida, una clase de vida radicalmente diferente. Y hermanos, si esto no era suficiente, Pablo anuncia algo aún más increíble en Efesios 2:6. Dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, cuando Cristo ascendió para tomar su lugar a la diestra del Padre, nosotros juntamente con él estamos sentados allí. Ese lugar de privilegio y honor reservado para Cristo el Señor es también nuestro lugar. Tenemos acceso a los mismos privilegios y honores. Estamos allí con Cristo. Y no termina ahí, porque Romanos 8:17 dice que somos coherederos con él y que algún día juntamente con él seamos glorificados. Como dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Como tú puedes ver, en todos los logros de Cristo, según estos textos, nosotros somos copartícipes por fe. Todo esto porque estamos unidos con Cristo. Nuestra unión con Cristo significa que cuando Dios nos pone en Cristo, nos saca en Adán y nos pone en Cristo, allí llegamos a ser copartícipes de todo lo que Cristo hizo. Su muerte llega a ser nuestra muerte. Su resurrección, nuestra resurrección. Su lugar de honor y su lugar de privilegio llega a ser nuestro también. Y no solamente está ahí representándonos, sino que nosotros, por estar en Cristo, estamos ahí juntamente con él. Y la esperanza que él tiene de recibir la gloria eterna, nosotros juntamente con él tenemos. Todo a través de esta
unión con Cristo, porque es en base a esa unión unión con Cristo que nosotros llegamos a ser copartícipes de todo lo que Cristo logró. Es la primera consecuencia. Hay otra consecuencia. Consecuencia número 2. Nuestra unión con Cristo significa que tenemos un acceso libre a todas las bendiciones y beneficios de la salvación. Acabamos de ver que somos copartícipes con Cristo en todo lo que Él hizo por nosotros. También entendemos que todas las bendiciones que resulten de esa obra redentora nos llegan y nos benefician solamente porque estamos en Cristo. Sin esa conexión donde Él está en nosotros y nosotros en Él, es imposible recibir, es imposible disfrutar de cualquiera de las bendiciones de su obra salvadora. Pero hermanos, una vez que estamos en Cristo, tenemos libre acceso a todas las bendiciones espirituales. Un pensador cristiano comenta esta. Podemos decir que cada bendición que recibimos de Dios es a través de nuestra unión con Cristo. Al estar unidos a Él en la fe por el Espíritu, muriendo, sufriendo, resucitando y glorificándose con Él, habiendo sido predestinados y redimidos en Él, identificándose con su reino e incorporados a su pueblo, los creyentes disfruten de la multiforme gracia de Dios. Esta verdad animadora está claramente ilustrada en varios textos, pero especialmente en Efesios 1 del 3 a 14. Pablo escribe: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este texto compone una sola oración gramatical en el griego. O sea, representa una explosión de adoración donde las palabras salen como una inundación de la boca de Pablo, fluyendo de su mente en una canción de alabanza. ¿Cuál es el contenido de esa alabanza? Es el hecho de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, todo lo que los cristianos necesiten para salvación, todo lo que necesiten para vivir en santificación, todos los recursos espirituales que vienen de Dios, Dios les ha dado por medio de su Espíritu en Cristo. Pedro afirma la misma realidad en 2 de Pedro 1:3, cuando dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, por estar en Cristo, no nos falta nada de los tesoros espirituales.
Nada. Volviendo a Efesios, podemos ver un ejemplo concreto de esta verdad. Voy a poner una tabla aquí donde tú puedes ver un resumen de algunas de las bendiciones espirituales que nos pertenecen por estar en Cristo. Tenemos ahí elección, predestinación, aceptación, redención, una revelación del plan eterno de Dios de reunir todo en Cristo, una herencia, el sello con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Si tú lees ese texto con mucho cuidado, un detalle salta a la vista. No sé si has notado cuántas veces Pablo vincula una bendición espiritual con la frase en Cristo o una frase parecida. Esto es a propósito, porque demuestra con mucha claridad que todas esas bendiciones mencionadas en el texto y muchas más nos pertenecen justamente porque estamos en Cristo. Es nuestra unión con Él que es la clave para el acceso libre al banco celestial. Es nuestra unión con Cristo que hace posible cualquier avance en este proceso de la transformación espiritual. De hecho, un autor comenta: cuando nos unimos a Él, también hay un sentido en el que su vida y su poder se vuelven disponibles para nosotros para transformar nuestras vidas. Incluso, podemos llegar a decir que cuando nos unimos a Cristo, la totalidad de su vida pasada está disponible para nosotros, no solo para compensar nuestro pasado a modo de perdón, sino para santificar nuestras vidas presentes, para que nuestro propio pasado no domine ineludiblemente nuestra vida cristiana presente. Nosotros que en el pasado hemos estropeado la imagen de Dios por el pecado, podemos contemplar el rostro de Cristo y descubrir que el poder de nuestro propio pecado pasado no puede destruirnos en el presente. Todo esto, hermano, es la consecuencia de nuestro nuevo representante, Jesucristo. Hemos sido trasladados de la esfera de en Adán a la esfera de en Cristo. Ahora, unidos con Él, disfrutamos de los beneficios de toda su obra redentora.